Mi nombre era Omar. Yo era un juez musulmán, respetado en las salas del Tribunal Superior de Buenos Aires. Mis decisiones eran firmes, mi mirada austera. A menudo, me sentía atrapado entre la devoción a mi fe y un profundo vacío que crecía dentro de mí. Durante años, cumplí con mi deber, observando las tradiciones, pero en lo profundo de mi ser, una sombra comenzaba a rondar. Todo cambió en un instante. Un momento de interrupción en mi rutina diaria, donde un susurro de duda se convirtió en un clamor. Las oraciones que una vez me proporcionaron consuelo, ahora me dejaban con más preguntas que respuestas. Era como si un velo se hubiera levantado. Sin previo aviso, vi a Jesús, la luz iluminando la oscuridad que me rodeaba, llamándome por mi nombre. En ese instante, comprendí que había una guerra espiritual en curso, una lucha feroz entre la verdad y las sombras que intentaba ocultarla. Al regresar a la realidad, sentí el peso de mi fe como una cadena. La revelación que había recibido no solo alteró el curso de mi vida, sino que también activó un fuerte rechazo dentro de mi familia, considerándome un hereje. La culpa y el miedo se apoderaron de mí, mientras me preguntaba, ¿qué significa esta nueva verdad para mi existencia? Poco a poco, mi deseo de entender me llevó a los textos sagrados de otra fe. En secreto, exploré la Biblia, encontrando paz en mis descubrimientos, pero a la vez, una agonía por la posible pérdida de la conexión con lo que había conocido. La confusión y la búsqueda de significado me guiaron por caminos inexplorados, donde sentí que el amor verdadero me esperaba al final de cada página. Sabía que esto no era solo una experiencia privada. Era un llamado, un propósito que cruzaba las fronteras de mi cultura y de mi religión. Decidí romper el silencio y hablar, aunque eso implicara riesgos inimaginables. La verdad liberadora que había encontrado necesitaba ser compartida. Y así, me embarqué en un viaje por el desierto, dejando atrás lo que conocía, buscando no solo mi libertad espiritual, sino también la fuerza para enfrentar la oscuridad que me acechaba. Esta es mi historia, pero no solo la mía. Es la narrativa de muchos que han sentido esa misma llamada. Antes de continuar, quiero saber, ¿desde dónde estás viendo este video y qué hora es ahora en tu localidad? Comentémelo abajo. Y si sientes que esta búsqueda de verdad resuena en tu corazón, suscríbete a Testimonios Más Allá, porque aquí compartiremos no solo historias, sino revelaciones que pueden transformar vidas, incluida la tuya. En el Tribunal de Buenos Aires, donde conviven la cultura católica y la creciente comunidad musulmana, he pasado años inmerso en un sistema legal que se presenta como una torre de estabilidad, pero que a menudo ignora la humanidad detrás de cada caso. Mi labor como juez ha sido un ejercicio de respeto y reverencia hacia las tradiciones, pero un vacío me ha acompañado en cada decisión. Esa atmósfera de obediencia al status quo se ha vuelto una pesada losa sobre mis hombros. En una búsqueda constante de significado, mi fe se empezó a sentir como una cadena, y el silencio en el que solía refugiarme se tornó ensordecedor. Todo cambió de manera inesperada un día mientras revisaba documentos en mi despacho. La luz que comenzó a irradiar a mi alrededor fue impactante. Ahí estaba Jesús, en medio de mi rutina, como un faro de esperanza y claridad. Su presencia era como un bálsamo para mi espíritu angustiado. Cuando me miró, su mirada transmitía una comprensión profunda. En ese instante, la guerra espiritual que enfrentamos me fue revelada de manera visceral. Jesús me habló de una agenda oculta que manipula tanto a la élite como a la gente común, instándome a cuestionar no solo el sistema que regía mi vida, sino también la propia fe que me había proporcionado un sentido de identidad. La revelación que compartió conmigo fue innegable. El engaño que existe en el mundo es mucho más profundo de lo que imaginamos. Observé cómo la división social se ha intensificado, cómo las guerras se libran no solo en el campo de batalla, sino en nuestros corazones y mentes. La élite, con sus agendas escritas en un lenguaje que muchos no pueden ver, controla más de lo que nos atrevemos a aceptar. Las palabras de Jesús me pulsaban en la mente, recordándome que la verdad es poderosa, y que, a pesar del miedo a la reacción de la sociedad, debía asumir mi papel en esta lucha.
La ética y la justicia que había defendido durante tanto tiempo se entrelazaban con un llamado a ser un agente de cambio. Este nuevo entendimiento fue emocionante y aterrador a la vez. La realidad que conocía se desvanecía lentamente, y cada día me encontraba más distante del sistema que una vez consideré infalible. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Cómo podría actuar de manera que refleje la verdad que ahora conocía? La carga del conocimiento a menudo se siente como un yugo, y cada decisión que tomaba se volvía más pesada como una piedra en mi conciencia. Hacía malabares con el deseo de mantener la paz en mi entorno mientras luchaba por ser fiel a lo que Jesús me había revelado. Gradualmente, empecé a compartir esas verdades con mis colegas más cercanos, aquellos que mostraban una apertura a discutir más allá de los confines de la ley. Las reacciones iban desde la curiosidad hasta la incredulidad, pero incluso en la resistencia, vi destellos de esperanza. La guerra espiritual estaba en cada conversación llena de escepticismo y en cada mirada que se negaba a aceptar cualquier idea que desafiara el statu quo. Sin embargo, frente a la adversidad, sentía que el mensaje de Jesús estaba llamando a un despertar mucho más grande, uno que necesitaba ser explorado y compartido. La búsqueda de la verdad se había convertido en mi misión, una obra que podría cambiar el destino de aquellos que aún permanecen dormidos en la oscuridad. Soy Omar, un juez musulmán de 45 años, y hasta hace poco, mi vida habían transcurrido como una serie de rituales y obligaciones, un ciclo de deberes que a menudo deformaba mi propia espiritualidad. En Buenos Aires, donde la diversidad cultural y religiosa convive a menudo en silencio, me había ganado el respeto como un juez firme y equitativo. Sin embargo, en medio de mis decisiones, había un creciente vacío que me atormentaba. Cada día que pasaba, me veía atrapado entre las normas que debía seguir, y la inquietante sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. Había construido mi vida sobre bases que empezaban a crujir, y el silencio de esa contradicción se volvía cada vez más ruidoso. Una tarde, mientras revisaba un caso particularmente complejo en mi despacho, sentí una presencia que me hizo estremecer. Una luz brillante inundó la habitación, y, en ella, vi a Jesús. Era una figura que emanaba amor y compasión, y al mismo tiempo, tenía una autoridad que no podía ignorar. Cuando me llamó por mi nombre, su voz penetró profundamente en mi ser. Todo lo que había creído se desvaneció. Su mensaje fue claro y profundo, y en sus palabras se albergaban las verdades que durante años había buscado. Me habló de la guerra espiritual, una lucha que había estado librando sin saberlo, y me mostró cómo la élite manipula la realidad que vivimos. La agenda oculta que se desarrolla ante nuestros ojos era el verdadero motor de las injusticias, y cada acto de violencia, confusión y división en nuestras comunidades era parte de ese plan. A medida que Jesús compartía su mensaje, la revelación de esta guerra espiritual me hizo cuestionar todo lo que sabía. La vida que había llevado hasta entonces, la moral que defendía, lo aprendido a través de los años, parecía ahora una trampa. La realidad se presentaba como un gran engaño, y la necesidad de despertar era inminente. Miraba a mi alrededor y veía a otros atrapados en la misma red de desinformación. He sido un servidor de la justicia, pero ¿cómo podría seguir llevando esa carga mientras el sistema que apoyaba perpetuaba el sufrimiento? La verdad comenzó a florecer en mi interior como un grito silencioso pero fuerte, instándome a actuar. Sin embargo, la tensión crecía, y cada decisión que tomaba en mi papel como magistrado sentía que ahora llevaba consigo un nuevo peso. Cada vez que me enfrentaba a un caso, la visión de Jesús regresaba a mí. Las preguntas que antes consideraba balas perdidas, ahora resonaban con una claridad inquietante. ¿Estaba siendo una voz de la verdad o un simple ejecutor de un sistema corrupto? La ansiedad me acompañaba, y pensé en mis colegas, en cómo reaccionarían si supieran de la revelación que había experimentado. Las noches se convertían en un torbellino de pensamientos, de dudas y de reflexiones profundas sobre el efecto que tendría el buscar la verdad en la comunidad que había construido. Con cada día que pasaba, el llamado a compartir esa verdad crecía en mí.
Sabía que debía ser una luz en medio de la oscuridad, y que no podía permanecer en silencio. La guerra espiritual ya no era una idea abstracta, sino una urgencia constante, una lucha que todos debían conocer. Al comulgar con otros en la búsqueda de la verdad, sentí que el amor de Jesús se reflejaba en cada conexión, pero la autocensura y el miedo a perder la aprobación de aquellos que me rodeaban eran obstáculos difíciles de superar. Con cada nuevo amanecer, la urgencia para actuar se intensificaba, mientras me confrontaba con el hecho de que el despertar individual podía ser la chispa necesaria para iluminar a otros en esta batalla por la verdad, y la decisión de abrazar ese llamado podría cambiarlo todo. Durante mis oraciones, una sensación de vacío comenzó a invadirme, como si estuviera atrapado en un laberinto oscuro del cual no podía escapar. Me encontraba en un momento de mi vida en el que todo lo que había construido empezaba a tambalearse. La rutina diaria como juez musulmán me absorbía, pero en el fondo sabía que había algo que faltaba. Esta crisis espiritual silenciosa se intensificaba mientras mis pensamientos se llenaban de dudas. El silencio me acompañaba constantemente, y la idea de compartir mis inquietudes con otros se convertía en un peso inaguantable. ¿Cómo podría hablar abiertamente de mis dudas sin ser juzgado o etiquetado como un hereje? Cada oración se sentía mecanizada, como una repetición vacía que no lograba llenar el vacío en mi interior. La conexión con lo divino se había esfumado, y las sombras del engaño se cernían sobre mí. A través de esta oscuridad, empecé a tener experiencias oníricas que acentuaban mi desconexión. Visiones de un mundo atrapado en una guerra espiritual, donde la verdad se perdía entre las mentiras y la manipulación de la élite. Recorría paisajes desolados, encontrando a otros en la misma situación, luchando por entender su lugar en una realidad que parecía estar determinada por fuerzas externas. Era un reflejo de mis propias luchas y me dejaba más confundido que antes. Fue durante una de esas noches tormentosas, cuando el hambre de respuesta se volvía insoportable, que tuve mi encuentro con Jesús. Su luz surgió en medio de la oscuridad, rompiendo el silencio de mis pensamientos más profundos. Me llamó por mi nombre, y al escucharlo, un mar de emoción me inundó. Sus ojos brillaban con amor y compasión, y a medida que su figura se acercaba, sentí que la paz comenzaba a desplazar el miedo y la confusión que me habían atormentado durante tanto tiempo. En su presencia, todas mis dudas parecían desvanecerse, y su voz resonaba fuerte en mi corazón. Jesús me habló de la guerra espiritual que enfrentamos, revelando verdades ocultas sobre nuestra sociedad y el impacto devastador de la agenda oculta. La manipulación que lleva a la élite a mantener a la humanidad en la oscuridad se volvía clara. Cada palabra que compartía conmigo iluminaba las sombras que había llevado por años. Comprendí que esta lucha no solo era interna, sino un desafío colectivo que necesitaba ser abordado. La división que observaba en el mundo era un eco de esta guerra en la que todos somos actores, y a pesar de que había estado encerrado en mis dudas, ahora sentía el fervor del despertar. No obstante, la tensión permanecía. Mientras escuchaba a Jesús, una parte de mí temía las consecuencias de aceptar esta revelación. Podría verdaderamente salir de mi zona de confort, enfrentar el rechazo de aquellos que me consideraban un pilar de la comunidad, y desafiar el sistema al que había servido. Las dudas se entrelazaban con el deseo de ser un portador de luz. A medida que comenzó a aumentar la urgencia, sabía que no podía quedarme en silencio, pero la idea de convertir mis luchas internas en un discurso público era, a la vez, aterradora y liberadora. Tenía que decidir si el amor de Jesús era suficiente para guiarme a través de la tempestad que se avecinaba. Frente a esta revelación explosiva, sentí que el valor comenzaba a florecer en mí. La verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de sanar y transformar. Las imágenes de la guerra espiritual que había visto en mis sueños se unían ahora con la responsabilidad de hablar, compartir y ayudar a otros en su propia lucha. Mi vida no sería solo una serie de decisiones mecánicas, se convertiría en un viaje hacia la verdad, donde cada pequeño paso contaría en la búsqueda del despertar colectivo. Este cambio estaba más allá de mí mismo, y entendí que estaba destinado a ser un faro de esperanza en la oscuridad. Un día,
Mientras estaba inmerso en la rutina de mi trabajo como juez en Buenos Aires, la atmósfera en mi despacho cambió drásticamente. Todo parecía normal, hasta que una luz intensa y abrumadora irrumpió en la habitación. Era como si el sol mismo hubiera entrado, y en su centro, vi la figura de Jesús. Tenía una expresión de amor y compasión que me atravesó el alma. Cuando me llamó por mi nombre, su voz resonó con una claridad que dejó de lado toda duda y temor que había mantenido en mi corazón. La luz que emanaba no solo iluminaba mi entorno, sino que también rompía la oscuridad que había estado oscureciendo mi mente y mis pensamientos. En ese instante, sentí que el mundo que conocía se desvanecía. Jesús me habló sobre la guerra espiritual que se libra constantemente en nuestra sociedad. Me reveló cómo la agenda oculta de la élite, que manipula a través de las estructuras de poder y control en las que todos estamos atrapados, busca mantener a la humanidad en una lucha interna, dividiendo a las personas y alejándolas de la verdad. Sus palabras estaban cargadas de urgencia, y comprendí que esta batalla no era solo sobre mí. Era una lucha colectiva que necesitaba ser enfrentada. La injusticia, las guerras y la manipulación estaban en el centro de la controversia, alimentando un ciclo que parecía interminable. Jesús me mostró cómo la religión, que debía ser una fuente de luz, a menudo se convertía en una forma de control y opresión. Esa revelación fue devastadora. Durante años, había vivido en un marco de creencias que me enseñaron a obedecer sin cuestionar, pero ahora entendía que muchas de esas enseñanzas eran parte del mismo engaño. La lucha por la verdad se tornaba más clara, y la necesidad de despertar a los demás se convertía en una misión apremiante. Mientras compartía sus visiones, me sentí impulsado a no solo absorber su mensaje, sino a llevarlo a todos aquellos a quienes pudiera alcanzar. Con el corazón palpitante, me di cuenta de que este encuentro implicaba una transformación total de mi identidad. Ya no podía seguir viviendo en silencio, ignorando el dolor de los demás. La guerra espiritual que enfrentábamos no solo se reflejaba en conflictos externos, sino también en las divisiones que existían dentro de nuestras comunidades. La presión crecía, y con cada día que pasaba, la responsabilidad de compartir lo que había aprendido se volvía más intensa. Mientras me enfrentaba a mis colegas y a la comunidad, tenía que encontrar la valentía de hablar, de desafiar el status quo. Sin embargo, esa transición no sería fácil. La dualidad de ser un juez, responsable ante la ley, y un mensajero de la verdad, resultaba en tensiones internas que a menudo me mantenían despierto por la noche. Sabía que la resistencia sería feroz. Cada mirada escéptica, cada comentario despectivo que podía recibir, pesaba en mi mente. Aún así, Jesús seguía animándome, mostrándome que la verdad siempre prevalecería, incluso ante la adversidad. Aquel encuentro no solo había sido un momento de revelación, había desatado en mí una tormenta de pasión ardiente. Y mientras las semillas de esta nueva existencia comenzaban a arraigar, me encontraba ante un abismo de decisiones, dispuesto a saltar hacia lo desconocido, pero también atento a la luz de la verdad que ahora guiaba mis pasos. Después de mi experiencia con Jesús, la dura realidad de ser considerado hereje por mi familia y mi comunidad se volvió abrumadora. Aquellos que alguna vez fueron mis seres más cercanos comenzaron a mirarme con desdén. Su rechazo se manifestaba en sus palabras y en su comportamiento. Las agresiones verbales se convirtieron en el pan de cada día, comentarios despectivos que golpeaban mi autoestima y hacían eco en mi mente. Las escenas de conflictos familiares, donde el amor y el respeto habían reinado, se transformaban en un campo de batalla emocional. La risa y la alegría que solían llenarnos ahora se convertían en murmullos y silencios incómodos. La lucha interna se profundizaba, llevándome a un estado de culpa y miedo que apenas podía controlar. A veces, me preguntaba si había tomado la decisión correcta al seguir este camino, si la verdad a la que había despertado valía la pena este dolor. La guerra espiritual que una vez había entendido en términos abstractos, ahora se reflejaba en mi propia vida. La culpa por haber dejado atrás la fe de mi infancia se mezclaba con la esperanza de que algún día mi familia pudiera entender mi transformación. Sin embargo, esa esperanza se volvía tenue mientras veía cómo sus miradas se volvían cada vez más hostiles.
En medio de esta tormenta emocional, encontré consuelo en las enseñanzas de Jesús. Cada día, me refugiaba en sus palabras, buscando respuestas en los momentos más oscuros. Sentía que su amor me envolvía, pero la soledad se aferraba a mí, como una sombra que no soltaba su presa. Las noches se llenaban de oraciones y súplicas. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué debo enfrentar esta lucha tan solo? Su silencio parecía responderme, mostrándome que quizás esta era la cruz que debía cargar para encontrar la verdad plena. La paz que había empezado a florecer dentro de mí se contraponía a la creciente tensión social que presenciaba a mi alrededor, lo que generaba en mí un caos interno. A medida que profundizaba en mi búsqueda, las experiencias oníricas se intensificaron. Soñaba con la guerra espiritual, viéndome a mí mismo defendiendo la verdad en medio de un campo de batalla. Las imágenes eran vívidas y aterradoras, un recordatorio persistente de que la lucha no era solo personal, sino un fenómeno global. Las divisiones que observaba en la sociedad, las injusticias que enfrentamos, reflejaban la manipulación de la élite. En cada sueño, Jesús me instaba a actuar, a no quedarme pasivo mientras el mundo se desgarraba. La urgencia de llevar su mensaje era apremiante, y aunque el temor a la soledad persistía, me empujaba a compartir las verdades que había recibido. Buscar respuestas y despertar a otros se convirtió en el motor de mi vida, una razón para enfrentar el dolor y la adversidad. Recorría caminos oscuros llenos de incertidumbre, pero había una claridad que me guiaba. La verdad de Jesús no solo podría liberar mi alma, sino también la de muchos otros. Me di cuenta de que, aunque el rechazo seguía presente, mi misión era más grande que todo eso. Comencé a hablar en pequeños círculos donde el amor y la aceptación podían florecer, y aunque no todos entendían, cada testimonio contado era un paso hacia la luz. Empecé a entender que la guerra espiritual es un viaje que debemos enfrentar juntos, un esfuerzo colectivo que transforma no solo a los individuos sino también a las comunidades, liberándolas del engaño que las oprimía. En secreto, comencé a explorar la Biblia. La curiosidad y la necesidad de respuestas daban forma a mis noches en vela. Mientras mis colegas y amigos seguían el camino que les había sido trazado sin cuestionamientos, yo me encontraba inmerso en una búsqueda que se sentía como un acto de traición, pero también como un camino hacia la verdad. Cada página que leía parecía susurrar secretos antiguos. Las enseñanzas de Jesús se volvían cada vez más relevantes en medio de la guerra espiritual que sentía a mi alrededor. La conexión descansaba entre el amor que emanaba de sus palabras y el vacío que había dejado atrás. Sin embargo, sentía un miedo latente. El temor a perder mi conexión con mi cultura y mi familia, aquellos lazos que siempre habían formado parte de mi identidad. Recorría relatos de otros que, como yo, habían cruzado el umbral de la duda y la fe. Sus testimonios resonaban con claridad en mi corazón, narrando vidas marcadas por la revelación y el cambio radical. La experiencia compartida con Jesús era una constante. Una y otra vez, leía cómo la verdad había transformado a otros, cómo los había sacado de la oscuridad y les había otorgado un nuevo propósito. Sin embargo, a medida que me sumergía en estos relatos y en el conocimiento que adquiría, el miedo se entrelazaba con un profundo sentido de urgencia. La realización de que un despertar era necesario no solo en mí, sino en todos aquellos que seguían atrapados en el engaño, me llenaba de pavor y esperanza al mismo tiempo. Mis días en el tribunal se volvían cada vez más difíciles. La presión del rol que desempeñaba como juez me hacía cuestionar la ética de mis decisiones. La agenda oculta de la élite se manifestaba en las injusticias que debía cortar con un hacha, y el dolor que veía en las vidas de los demás no podía ser ignorado. Luchaba contra el sentimiento de ser parte del sistema que, a menudo, protegía intereses en lugar de la verdad. Sentía que el mensaje de Jesús era un faro que guiaba mi camino hacia el despertar, pero el silencio a mi alrededor se convertía en una carga pesada que me tiraba hacia atrás. Un día, en mi despacho, mientras revisaba un caso particularmente complicado y desgastante, sentí que la presión se convertía en un asfixiante silencio. Recordé la luz que había visto en mi encuentro con Jesús, una luz que trajo consigo una claridad inesperada. En medio de ese caos,
un deseo ardiente de compartir la verdad me envolvía. La guerra espiritual que había aprendido a reconocer no solo impactaba a quienes sufrían en el tribunal, sino a todos los que estaban atrapados en una red de manipulaciones ideológicas que les impedía ver la realidad en toda su belleza y horror. Me prometí a mí mismo que debía actuar, que tenía que ser un guía, aunque eso implicara enfrentar el rechazo de mis colegas. Conforme los días pasaban, la necesidad de permanecer en contacto con Jesús se volvió esencial para mi paz. Mis oraciones se convirtieron en diálogos íntimos, donde compartía mis temores y esperanzas sobre mi papel en este mundo cambiante. Comprendí que, aunque la lucha interna era extenuante, el amor y el entendimiento que sentía por los demás se transformaban en una fuerza renovadora. La idea de que podría ser un faro en este mar de oscuridad me motivaba, al mismo tiempo que albergaba un profundo deseo de reconciliar la misión que había encontrado con el amor que aún siento por mi familia y mi cultura. El camino no sería sencillo, pero cada paso que daba en esta nueva dirección protagonista era un paso hacia mi propia libertad y la de otros que buscaban lo mismo. Después de mi encuentro con Jesús, la vida que conocía se transformó radicalmente. Comprendí que esto era un llamado espiritual. Una invitación a un despertar que iba más allá de mis propias dudas. Las palabras que resonaban en mi mente eran un mensaje claro. Debía atestiguar lo que había descubierto. Debía advertir a otros sobre la verdad que se encontraba oculta tras las sombras de nuestra sociedad. La revelación de que había una guerra espiritual en curso me llenaba de un sentido de urgencia que no podía ignorar. El conflicto entre la luz y las tinieblas no era solo una metáfora, era una lucha constante que se manifestaba en las injusticias del mundo. La experiencia que viví me llevó a reexaminar todo lo que había creído hasta entonces. Comencé a ver cómo la élite, aquellos que controlan las narrativas a nuestro alrededor, utilizan el engaño como una herramienta para mantener el poder. En cada rincón de la política, en cada historia que leía en las noticias, la agenda oculta de manipulación era evidente. Las divisiones que observaba en la sociedad eran el resultado de una estrategia diseñada para mantenernos desunidos y distraídos. Y esa realización me llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Sentía que debía salir y compartir esta verdad, a pesar de los riesgos que corría al hacerlo. Cada día pasaba más tiempo explorando la Biblia, sumergiéndome en testimonios de aquellos que habían atravesado experiencias similares. Aquellas historias de transformación me resonaban profundamente. Era un recordatorio de que no estaba solo en este camino y de que, a pesar del rechazo que podía enfrentar, había un propósito mayor en esta lucha. Jesús había iluminado mis ojos, y sabía que debía hacer lo mismo con los que me rodeaban. La guerra espiritual que entendía no solo se limitaba a mí, era un llamado colectivo a la acción, a la resistencia contra el engaño que nos atenaza. Sin embargo, mi deseo de compartir esta verdad se encontraba constantemente con el miedo. La idea de ser rechazado por aquellos que una vez admiraron y respetaron mi labor como juez se cernía sobre mí como una sombra. Las críticas de mi familia y colegas se volvían un eco constante en mi mente recordándome lo que arriesgaba al hablar. Realmente podría enfrentar la resistencia de quienes no comprenden o no quieren aceptar la nueva realidad que había descubierto. Pero cada encuentro con Jesús, cada oración, me llenaba de fuerza. La paz que me ofrecía era un refugio seguro en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Así, cada paso que daba en esta nueva misión, me acercaba a aquellos que necesitaban ver la luz de la verdad. Hablar con otros sobre la guerra espiritual y la revelación que había recibido, se convertía en una búsqueda incesante. Sentía que las almas que estaban atrapadas en el silencio, merecían escuchar la verdad que podría liberarlas. La lucha estaba lejos de ser fácil, y la resistencia a menudo era fuerte. Pero el deseo de ver a otros despertar de la apatía y comprender la realidad que nos rodea, era un fuego dentro de mí que no podía extinguirse. La verdad debía ser proclamada, el amor de Jesús debía llegar. Con valentía, decidí romper el silencio que me mantenía atrapado. Una noche, mientras el mundo dormía, salí de mi casa como un acto simbólico de liberación.
Cada paso que daba sobre el pavimento era una despedida a la vida que había conocido. Mi nombre, que hasta entonces había definido mi existencia, se transformaría. Era hora de dejar atrás al juez respetado y emerger como un nuevo ser en búsqueda de la verdad. La guerra espiritual que había comenzado en mi interior se manifestaba en este viaje hacia lo desconocido, y sentía que cada paso me acercaba cada vez más a mi auténtico yo. El desierto se extendía ante mí como un vasto mar de arena y silencio. En ese espacio solitario, donde la inmensidad parecía aplastante, comencé a escuchar mi interior. En medio de la oscuridad, recordaba las palabras de Jesús, su mensaje resonando en mi mente. Me había revelado las verdades ocultas sobre la realidad que me rodeaba, la agenda oculta utilizada por la élite para manipular y controlar. La lucha por la verdad se tornaba cada vez más real en mí. A medida que avanzaba por el desierto, la sensación de miedo comenzaba a desvanecerse. En su lugar, una paz indescriptible emergía, como si el propio desierto me estuviera abrazando. Cada ola de arena que se movía al viento parecía susurrar secretos. La soledad del lugar me permitía enfrentar mis pensamientos más profundos y mis dudas. La guerra espiritual no se limitaba a mis experiencias personales. Se extendía a la humanidad en su conjunto, afectando a millones que viven sin saberlo. Mientras reflexionaba sobre estas luchas, comencé a vislumbrar el propósito de mi viaje. Este despertar no era solo mío, debía ser compartido. La idea de que podría ayudar a otros a encontrar la verdad se convirtió en una motivación que avivaba la chispa dentro de mí. Mis noches en el desierto eran momentos de intensa búsqueda. La meditación y la oración se entrelazaban con visiones de un futuro luminoso, donde la verdad finalmente prevalecería sobre el engaño. Veía cómo, a pesar de las divisiones sociales y las guerras que azotan a nuestra sociedad, la luz del amor y la compasión podía romper las cadenas que nos mantenían atados. Pero el camino hacia ese futuro no estaría exento de desafíos. Cada vez que pensaba en regresar a mi hogar, la imagen de mis familiares y lazos se cruzaba con la idea de ser rechazado por ellos, como un traidor en su propia casa, aterrorizándome. Sin embargo, en medio de ese conflicto, sentí el eco del propósito alineándose en mi alma. Jesús no solo había venido a iluminar mi camino, sino a dotarme con la responsabilidad de ser su voz en un mundo sombrío. La revelación de la guerra espiritual era un llamado, y cada paso que daba en este desierto me acercaba a la misión que necesitaba cumplir. Saber que el amor tiene un impacto profundo en la lucha por la verdad me llenaba de determinación. Mientras continuaba mi camino, estaba seguro de que esta travesía solo era el comienzo de algo aún más grande. La libertad que buscaba no sería solo para mí, sería un despertar para todos los que perdieron su camino en la oscuridad. A medida que avanzaba en mi jornada, sentía que la verdad que había descubierto se convertía en un fuego en mi interior, un impulso irrefrenable de compartirla con otros. Había vivido demasiado tiempo atrapado en el silencio, observando la ignorancia de quienes me rodeaban, y ahora, cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una urgencia que no podía ignorar. La revelación de Jesús sobre la guerra espiritual resonaba en cada rincón de mi alma. Sabía que no estaba solo en esta lucha. Había otros que también deseaban despertar, y esa esperanza se convirtió en mi nuevo propósito. El primer paso fue hablar con compañeros de trabajo, aquellos en los que creía que podría encontrar un rayo de apertura. Sin embargo, enfrenté desafíos inmediatos. Las dudas sobre lo que estaba diciendo se reflejaron en sus miradas. Algunos reaccionaron con escepticismo, otros con desdén. Lo que para mí era una verdad innegable y liberadora, para ellos era una amenaza al orden establecido. La manipulación de la verdad, la agenda oculta de quienes operan detrás de las sombras, parecía ser una barrera impenetrable. Pero con cada pequeño triunfo, con cada persona que mostraba interés o que preguntaba más, sentía que la luz comenzaba a penetrar. Al compartir mis experiencias, también compartía mi dolor. La lucha por ser aceptado y comprendido se volvía cada vez más pesada. El temor al rechazo por parte de mi familia y aquellos que amaba, se entrelazaba con la necesidad de seguir adelante. La guerra espiritual no solo era un concepto,
Era una realidad palpable que me seguía cada día. Había noches en las que me desvelaba, enfrentando la culpa y la soledad, pero al día siguiente, la certeza de que debía actuar siempre regresaba, cual faro en medio de la tormenta. Mi testimonio de despertar se hizo eco en la comunidad que comenzaba a formar. Las noches de conversación se convertían en sesiones de sanación, donde las verdades que compartíamos liberaban el peso de las mentiras que nos habían sido impuestas. Con cada relato, la atmósfera se cargaba de una energía renovadora, y sentía que cada uno de nosotros empezaba a contribuir a algo mucho más grande que nosotros mismos. La pauta de la élite que nos controla se iba desvaneciendo, y comenzaba a vislumbrarse un camino hacia la liberación y el entendimiento colectivo. Era en esos momentos, rodeado de personas que buscaban respuestas, donde realmente sentía la presencia de Jesús guiándonos. Sus enseñanzas resonaban en cada conversación, y a pesar de la resistencia que enfrentábamos, la paz que seguía cada encuentro era indescriptible. Comenzaba a entender que tenía un papel que desempeñar en este viaje de lucha y despertar. La verdad no solo liberaba sino que unía. Cada palabra estaba destinada a ser un paso hacia el cambio, y aunque la batalla por la verdad apenas comenzaba, la claridad de propósito iluminaba el camino por delante. Cada día era una nueva oportunidad para sembrar esa luz en el mundo, preparándome para el desafío que se avecinaba. Años más tarde, la vida me ha llevado a una nueva comunidad misionera, un lugar donde la diversidad de creencias y la búsqueda de la verdad se entrelazan. Mi testimonio, ese encuentro profundo con Jesús, sigue resonando en las vidas de quienes me rodean. Cada historia que comparto es un eco de la revelación que cambié, y aunque el camino ha sido difícil, siento la urgencia de evangelizar. Los corazones que encuentro en este viaje son mi impulso, aquellos que buscan respuestas, que anhelan despertar de un engaño que los ha mantenido cautivos. En cada encuentro, estoy convencido de que la verdad tiene el poder de liberar, y esa convicción me motiva a seguir adelante, a ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la carga de la esperanza de reconciliarme con mi familia me persigue. La separación ha dejado cicatrices profundas en mi alma y a menudo me encuentro reflexionando sobre lo que perdí. Mis seres queridos, esos lazos que en antaño me brindaron seguridad, ahora se han convertido en una fuente de dolor y anhelo. Recordar esos momentos de unión familiar, las risas compartidas, es un viaje nostálgico que me recuerda lo que está en juego. Siento en mi corazón que, a pesar de su rechazo, no puedo dejar de amarlos. La espera de que algún día puedan comprender mi transformación y las verdades que ahora abrazo es una carga pesada, pero también una luz que no se apaga. El clima social que observamos a nuestro alrededor también se vuelve parte de mi reflexión. La guerra espiritual que enfrentamos se manifiesta en las tensiones políticas y sociales, donde muchos se ven atrapados en el conflicto entre el bien y el mal, entre la ilusión y la realidad. La agenda oculta de la élite, que manipula a las personas y las divide para mantener el control, se hace evidente en cada rincón de la sociedad. Esta revelación no solo me afecta a mí, es una llamada a la acción para todos aquellos que buscan la verdad. En mis oraciones, imploro por aquellos que aún están atrapados en la confusión, anhelando despertar a la realidad que les rodea. A medida que comparto mi testimonio, me siento más conectado con aquellos que han pasado por experiencias similares. La comunidad a la que pertenezco se convierte en un refugio donde la adulteración de la religión y el engaño del sistema son cuestionados. Cada reunión, cada discusión, se convierte en una oportunidad para no solo explorar nuestro propio despertar espiritual, sino también para compartir las verdades que Jesús nos ha revelado. La conexión de amor y comprensión que he encontrado en este camino es lo que me sostiene, y ver a otros empezar a despertar es la recompensa que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, aunque la esperanza y la fe en el futuro me impulsan, aún queda la sombra del miedo. La lucha interna continúa, enfrentándome al rechazo y la incomprensión, sobre todo por parte de aquellos que no ven más allá de las versiones convencionales de la fe. En medio de esta batalla sigo aferrándome a la luz de Jesús como mi guía. En cada desafío, cada día que avanza en mi misión, me doy cuenta de que he sido llamado a un propósito más grande que yo mismo.
La guerra espiritual es real, y estoy decidido a luchar, no solo por mí sino por aquellos que anhelan la verdad y la libertad que viene del auténtico despertar. La pregunta que me empuja hacia adelante es, ¿quién más se unirá a esta lucha por la verdad antes de que sea demasiado tarde? Ahora que has escuchado mi relato, quiero que reflexiones sobre algo fundamental. ¿Cuántas veces has sentido que la vida es más que lo que percibimos a simple vista? ¿Te has preguntado si las verdades ocultas y las luchas espirituales están al acecho, esperando que las reconozcamos? Mi encuentro con Jesús me abrió los ojos a una realidad que trasciende las sombras. Él me mostró que no estamos solos en esta batalla, que cada uno de nosotros juega un papel esencial en el despertar de la humanidad. La lucha espiritual que enfrentamos va más allá de lo personal. Es una guerra que afecta a todos. Cada día, somos bombardeados con desinformación, manipulación y miedo, pero la verdad es una luz que puede guiar nuestras almas hacia la libertad. Necesitamos unirnos, compartir nuestras historias y abrir nuestros corazones. Así recordemos que el amor y la compasión son más poderosos que cualquier sombra que intente separarnos. Te invito a que compartas tus propias experiencias en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez ese llamado a buscar la verdad? Esa chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Me encantaría saber de ti, porque cada testimonio cuenta, y juntos podemos hacer que esa luz brille más intensamente. Si esta revelación tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte a Truth from Beyond y activar las notificaciones. Cada vídeo que compartimos es una oportunidad para continuar este viaje hacia la verdad, iluminando el camino para otros que aún vagan en la oscuridad. En nuestro próximo capítulo, exploraremos otra experiencia extraordinaria que nos llevará más profundo en esta búsqueda. El testimonio de alguien que, al igual que yo, se encontró en la intersección de dos mundos, y que escuchó la voz de Jesús guiándole hacia la luz. Soy Omar, y estoy agradecido de que hayas estado aquí hoy. Recuerda, la verdad siempre encontrará a quienes están listos para recibirla. Te espero en el próximo viaje.